Hay sitios que parece que guardan historias, ¿no? Y la habitación 510 de un hotel muy conocido en Zaragoza, bueno, parece ser uno de esos. Sí, un lugar donde dicen que todavía se sienten los ecos de una tragedia muy gorda que pasó hace ya tiempo. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en la historia y en esos fenómenos un poco inexplicables que se cuentan de la habitación 510 del antiguo Hotel Corona de Aragón, que ahora es el Inside Milia Zaragoza. Y todo conectado con el incendio terrible de 1979, claro. Eso es. Nos basamos en testimonios, artículos que se han escrito, investigaciones, que hablan tanto del incendio como de lo que, bueno, de lo que vino después. La idea es entender un poco la magnitud de aquello, del desastre, y ver por qué todo el misterio parece concentrarse ahí, ¿no? En esa habitación. Mali. Vamos a desgranar esto. Recordemos un poco. 12 de julio de 1979. Hotel Corona de Aragón. Era el único hotel de 5 estrellas en Zaragoza en ese momento. Y estaba bastante lleno, ¿verdad? Sí, al 70%. Había militares por una entrega de despachos, sus familias, y también estaba alojada Carmen Polo, la viuda de Franco. A ella la rescataron con heridas leves, pero bueno. ¿Y el fuego empezó? Oficialmente, la versión es que empezó en la cafetería, en la planta baja. Una churrera, dijeron. Pero se extendió, buf, a una velocidad tremenda. Lo que provocó un caos absoluto, claro. Total. Pánico, gente saltando por las ventanas, por los balcones. Hay una historia terrible de un niño, gente atrapada. Muchos murieron asfixiados. Fueron casi 80 muertos. Los bomberos mismos contaron que el pánico de la gente hacía muy difícil, bueno, rescatarlos. Una situación dantesca. Totalmente. Pero la causa del incendio, eso nunca estuvo del todo claro, ¿verdad? Para nada. Esa es una de las claves. La versión oficial, la del accidente de la churrera, siempre ha tenido, bueno, sombras. Siempre se ha sospechado que pudo ser un atentado terrorista. Claro, hay que pensar en la época, ¿no? Plena transición. Exacto. Una época súper convulsa en España, mucha tensión política, violencia. Hubo rumores de que se oyeron explosiones antes del fuego, gente que habló de posibles acelerantes. Y llamadas anónimas también. Sí, hubo llamadas anónimas reivindicándolo, pero bueno, nunca se confirmaron realmente. Así que la duda siempre estuvo ahí. ¿Accidente o atentado? ¿Y en los juzgados qué se decidió al final? ¿Se aclaró algo? Pues mira, eso es lo más curioso, quizá. La vía penal, la que busca culpables de un delito, pues no encontró pruebas suficientes de que fuera intencionado. Y se cerró. O sea que por ahí, nada. Nada. Pero luego, años más tarde, en la vía civil, la que va más por las indemnizaciones y responsabilidades, sí se consideró probado que hubo algún tipo de acelerante. Ah, pero sin decir quién, ¿no? Exacto, sin determinar responsables. Y para liarlo todo un poco más, décadas después, fíjate, el Tribunal Supremo acabó diciendo que sí, que fue un atentado terrorista. Décadas después. Sí, a efectos de indemnizaciones para las víctimas y tal. Pero claro, esto reavivó todo el debate, pero sin señalar culpables concretos tampoco. Así que el origen sigue siendo un poco un enigma. Vale. O sea, la causa es incierta y después de la tragedia el hotel se reconstruye, reabre como Meliá Zaragoza. Y ahí es cuando empieza la otra historia, ¿no? La de los fenómenos Eso extraños. está ahí. Sobre todo en la quinta planta y en particular en la habitación 510. El caso que lo destapó todo, creo, fue el de una azafata de Aviaco. Puede ser. Sí, ese fue como el pistoletazo de salida, digamos. Ella contó que pasó una noche horrible en la 510. ¿Qué le pasó? Pues una sensación muy agobiante, como si alguien la estuviera mirando todo el rato. No podía dormir, sentía como una presión en el pecho, como si intentaran ahogarla. Qué fuerte. Y oyó golpes en la puerta, en las ventanas, sin que hubiera nadie ni nada fuera. Y lo más curioso es que ella no sabía nada de la historia del hotel. ¿Ah, no? No, fue una compañera suya, cuando le contó lo que le había pasado, la que le dijo, no habrás estado en la 510, y ahí le contó la fama que tenía la habitación. Y a partir de ahí, ya. Empezaron a salir más testimonios. ¿Qué tipo de cosas cuenta la gente? ¿Qué pasa en esa habitación o en esa planta? Pues lo llamativo es que los relatos son muy, muy parecidos, y a veces de gente que no se conoce de nada o que, como la azafata, no sabía la historia del hotel. ¿Y qué cuentan? Hablan de cambios de temperatura súper bruscos, un calor que te ahoga o un frío que pela. El agua de la ducha o del grifo que sale ardiendo de repente, los pomos de las puertas que queman. ¿En serio? Sí, sí. Luego,
Luces que se encienden y se apagan solas. El teléfono de la habitación que suena y no hay nadie. Golpes en la puerta, abres y el pasillo está vacío. Y luego sensaciones más subjetivas pero que se repiten. Sentir que te observan. Gente que dice que no se podía mover en la cama, como una parálisis. Sombras que pasan rápido. Y olores, ¿no? También he leído algo de olores. Sí, un olor a quemado persistente. Y la sensación de asfixia, de que falta el aire, y hasta tirores de las sábanas por la noche. Es que muchos de esos fenómenos, el calor, el olor a quemado, la asfixia, parecen un eco directo del incendio. Exacto, eso es lo más inquietante. Parece que las sensaciones físicas del horror de aquel día se repiten. ¿Y solo en la 510? ¿O también en el resto de la planta? No, no solo en la 510. En los pasillos de la quinta planta también se habla de cosas, ruidos de pasos, como de gente corriendo. Corriendo como huyendo. Eso parece. A veces se oyen como llantos o gritos, como si se estuviera reviviendo la huida desesperada del incendio. También empujones, dicen algunos, como si alguien te apartara en plena carrera. Madre mía. Objetos que se mueven solos, cortinas que se agitan sin corriente. Incluso hay una anécdota curiosa sobre la antigua discoteca del hotel. ¿Así? ¿Cuál? Parece ser que encontraron sal negra en el descalcificador. Y la explicación que daban algunos empleados, aunque son muy reacios a hablar de esto, era que la sal negra absorbe la energía negativa. Bueno, con todo esto que estamos contando, ¿cómo se interpreta? ¿Es sugestión colectiva porque ya se conoce la historia o qué? A ver, esa es la gran pregunta, claro. ¿Cuánto hay de sugestión, de que la gente ya va predispuesta? Es posible que influya, pero ¿y los testimonios de gente que no sabía nada? Ya. Y la consistencia de los relatos, que son muy parecidos entre sí, eso da que pensar. Hay quien habla de una posible impronta energética. Una impronta, como una huella. Sí, como que la energía de un trauma tan bestial se hubiera quedado pegada al lugar, ¿sabes? Hay un investigador, Javier Pérez Campos, que lo estudió bastante. Sí. Creo que escribió un libro, ¿no? Los ecos de la tragedia. Ese mismo. Él pasó una noche en la 510 y contó su propia experiencia. Oyó golpes, vio cómo las luces del pasillo se encendían y apagaban solas sin explicación. Dice que la consistencia de los testimonios es lo que más le hizo dudar. La verdad es que la leyenda sigue muy viva. El hotel actual, entiendo, no la promociona, lógicamente, pero tampoco la niega y la habitación sigue atrayendo a curiosos, ¿no? Sí, sigue teniendo ese aura. Nos hace pensar en cómo las tragedias pueden marcar un sitio de una forma que no vemos, pero que quizás se siente. Exacto. Si resumimos, tenemos una tragedia enorme, el incendio de 1979. Dudas importantes sobre si fue accidente o atentado. Y luego una corriente muy constante de testimonios sobre fenómenos extraños. Concentrados sobre todo ahí, en la 510 y la quinta planta. Eso es. Y lo más llamativo es que muchos de esos fenómenos, el calor, el olor, la asfixia, parecen... Ecos directos de lo que pasó en el incendio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues mira, más allá de si uno cree en fantasmas o no, que eso ya es personal, la pregunta que a mí me parece más interesante es, ¿pueden los lugares guardar la memoria de emociones tan extremas? Como una memoria emocional del edificio. Algo así. ¿Podrían esas sensaciones de calor, de pánico, de ahogo, no ser presencias, sino ¿Un eco? un eco psicológico o emocional tan potente que se quedó impregnado en las paredes, en el ambiente? ¿Y que afecta a la gente que está allí ahora? Claro, una especie de resonancia de la tragedia. Algo que quizá va más allá de lo paranormal y tiene que ver con cómo el trauma y las emociones extremas pueden afectar a un espacio físico de formas que aún no entendemos del todo. Da que pensar, ¿eh?